¿Qué tal, queridos alumnos? El siguiente ejercicio corresponde al capítulo 7. En este caso, el enunciado dice, para el perfil mostrado en la figura, calcule utilizando el círculo de Moore los momentos centroidales principales de inercia. Las direcciones de los ejes principales ya están señaladas en el gráfico, que sería el eje X y el eje Y, en este caso, que están ubicados acá. Este sería entonces el valor del eje centroidal. Está el eje centroidal X y el eje centroidal Y. Y luego pide los momentos y producto de inercia con respecto al eje U y B que pasan por el centroide, que son los ejes que están rotados, en este caso 50 grados con respecto a la horizontal. Son otras ejes ortogonales, entonces se puede utilizar sin problema la misma dirección para ambos. Bien, para la primera parte, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta? Primero tenemos que definir las inercias centroidales de las figuras con relación a los ejes que pasan por el centroide. Voy a llamar a esto figura 1, esto va a ser para mí figura 2, cuyas dimensiones están indicadas acá. Entonces voy a determinar las inercias con respecto a los ejes especificados. En este caso, por ejemplo, la inercia centroidal de la figura 1 va a ser igual a la inercia que nosotros obtenemos por fórmula, que es V por H al cubo sobre 12. Pero yo tengo que determinar la inercia con respecto, o sea, esta es la inercia propia de la figura 1, ¿verdad? La inercia que nosotros obtenemos de acuerdo al rectángulo que forma la figura 1. Inercia en X centroidal. Entonces, esto va a ser igual a la base, que es 30 por H, que es en este caso 200 al cubo sobre 12. A esto yo tengo que sumarle el valor de la distancia, inercia en X centroidal, va a ser igual a la inercia centroidal de la figura más su área por la distancia en Y al cuadrado. En este caso, la distancia que separa el centroide de esta figura con el centroide de la figura compuesta. En este caso, entonces, eh, la distancia a la cual se encuentra el centroide es de 100, y en este caso la posición donde se encuentra el centroide de la figura conocida es, o sea, la figura compuesta es 66,2. Entonces, en este caso esto va a ser igual a 30 por 200 al cubo sobre 12 más el valor del área, que es 200 por 30 por la distancia, que en este caso es 100 menos 66,52 al cuadrado. Entonces este de acá voy a omitir, y esto sería para mí el valor de la inercia centroidal de la figura 1. O sea, la inercia con respecto al centroide de la figura 1. Y después voy a determinar también la inercia en X centroidal de la figura 2, que en este caso va a ser la inercia que pasa por el centroide de esa figura 2 más el valor de su área por la distancia en Y al cuadrado. En el caso del centroide se encuentra a 15, entonces tengo que hacer la diferencia de esos valores. Acá va a ser base, que en este caso es 130, por altura, que es 30 al cubo sobre 12, más el valor del área, que es 130 por 30, por la distancia, que en este caso es 15 menos 66,52 al cuadrado. Entonces con eso yo obtengo ambas inercias. Voy a determinar primero la inercia en X centroidal de la figura 1 y después la inercia en X centroidal de la figura 2. Bien, el valor de las inercias centroidales son estas, aplicando la fórmula y los valores correspondientes, y donde la inercia centroidal de la figura entonces corresponde a este valor que está indicado acá. Lo mismo entonces voy a repetir ahora, pero voy a aplicar esto para la inercia con respecto al eje Y. Centroidal va a ser igual a la base
O sea, en este caso es la base al cubo, 30 al cubo por 200 sobre 12. En este caso, eh, más el valor del área que es 200 por 30 por la distancia al eje Y, que en este caso sería 15 menos 46,52 al cuadrado. Entonces voy a obtener también la inercia en Y centroidal y después también la inercia en Y centroidal, pero de la figura 2, este es de la figura 1, va a ser igual a la base al cubo, 130 al cubo por la altura sobre 12, más el área que es 130 por 30, por la distancia que en este caso es igual a 30 más 130 sobre 2, que en este caso sería 65, entonces es 95 menos 46,52 al cuadrado. Entonces también tendría la inercia en Y centroidal de la figura 2. Respecto a los ejes centroidales, para que se entienda mejor. Entonces voy a obtener el resultado de estos. Bien, los valores de resultado serían entonces los que están indicados en el gráfico para la inercia en Y de la figura 1 y el de la figura 2, ¿verdad? Y la suma sería la inercia total de la figura compuesta con respecto al eje Y centroidal, que sería en este caso este eje que está acá. Aplicando obviamente el teorema de los ejes paralelos. En el caso del producto de inercia también es necesario que nosotros hagamos el mismo concepto. En este caso entonces nosotros aplicamos el producto de inercia XY va a ser igual, en este caso, al producto de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Distancia en X por distancia en Y, perdón. Entonces, en cada uno de los rectángulos el producto de inercia centroidal es cero porque obviamente los ejes que pasan por el centroide son ejes de simetría, entonces el producto de inercia es cero. Entonces, en este caso, PXY va a ser igual a área de la primera figura, que es 200 por 30 por la distancia en X, que en este caso va a ser, voy a hacer los cálculos, sería 100 menos 62,52 por 15 menos 66,52. Serían 66 también. Y a esto se le suma el área de la figura 2, que es en este caso 130 por 30 multiplicado por 15 menos 46,52 por, en este caso, perdón, este tiene que ser distancia en X por distancia en Y, ¿cierto? En este caso tiene que ser la distancia en Y multiplicado por la distancia en X. Este es distancia en X. Y este tiene que ser distancia en Y. Ahí está. Entonces distancia en X y este es 15, 15 menos, ahí está, es 100 menos 66,52, que es distancia en X, por 15 menos, en este caso, 46,52, que es la distancia al eje Y. Y lo mismo se repite para en este caso la segunda figura, que es 15 menos 66,52 multiplicado por 95 menos 46,52. Entonces, ese es el valor del producto de inercia XY, que es el resultado que vamos a utilizar en las fórmulas del círculo de Mohr, dando este valor como resultado. Entonces, para tener nuestros puntos que vamos a utilizar en el círculo de Mohr, nosotros creamos el punto P1, creamos el punto P2. El punto P1 tiene coordenadas iguales a la inercia en X, que es 37.369.772,76. Luego tiene las coordenadas
la segunda coordenada es el producto de inercia con el signo que tenga el producto de inercia, 16.072.727,04. Y en el punto P2 tiene como coordenadas la inercia en I, 21.069.772,96 y el producto de inercia cambiado de signo, 16.072.727,04. Entonces, con estos valores yo ya puedo determinar los demás elementos. Por ejemplo, la ubicación del centro, que va a ser inercia en X más inercia en Y sobre 2, que es sumar estos valores que están acá arriba. Entonces voy a sumar 37.369.772,76 más 21.069.772,96 dividido 2. Y esto da como resultado 29.219.772,86 centímetros a la cuarta. También puedo obtener el radio, que es raíz cuadrada de la inercia en X menos la inercia en Y sobre 2 al cuadrado más la inercia en X y al cuadrado. Entonces el resultado es igual a 18.020.961,49. Entonces también yo puedo obtener la inercia máxima y la inercia mínima, donde en este caso la inercia máxima va a ser igual al centro más el radio. En este caso el centro más el radio sería centro más el radio, y en este caso sería 47.240.734,35 centímetros a la cuarta. Y la inercia mínima sería el centro menos el radio, que en este caso sería 11.198.811,37 centímetros a la cuarta. Otro valor que me estaría faltando es también determinar el valor del ángulo tangente alfa, que es igual a menos 2 veces la inercia en X y sobre inercia en X menos inercia en Y. Entonces llevo esto en la fórmula y puedo obtener el valor del ángulo tangente 2 θ, tendría que ser realmente, según lo que nosotros trabajamos, donde el valor del ángulo 2 θ va a salir un valor, creo que negativo. Bien, el valor de 2 veces el ángulo θ es igual a 63,11 grados, entonces el valor del ángulo θ, que sale positivo en este caso, es igual a 31,56 grados. En el caso este sería, sí, así, los valores angulares. Entonces con estos valores se grafica el valor de, o sea, el círculo de Moore, ya que obviamente los valores de referencia ya están todos calculados, los valores de inercias máximas, inercias mínimas, el valor de rotación, el signo nos indica en este caso el sentido de rotación, entonces ya está todo especificado para poder hacer los giros correspondientes. Bien, en este caso este sería el esquema del círculo de Moore, considerando en este caso que los ejes de rotación están ubicados primeramente el centro, que nosotros ya conocemos el valor del radio. Este es el punto de inercia máxima, este es el punto de inercia mínima, y para hallar el punto P1 y P2 nosotros utilizamos los valores de las coordenadas. En este caso vemos que el punto P1, por ejemplo, tiene coordenada positiva para la coordenada horizontal y la coordenada vertical es negativa. Entonces el punto P1 estaría aproximadamente por acá. El punto P2 es un punto que está diametralmente opuesto al punto P1. Entonces, en este caso, para poder hallarlo, lo que nosotros hacemos es unimos esto con el centro. Entonces, el punto P2 sería este. Como había mencionado, esta línea que está acá
representa al eje X y esta línea que está acá representa al eje Y. Eje X y este representa al eje Y. El ángulo de rotación que nosotros calculamos que salía positivo, 2 θ, es representado por este valor. Y nos dice que en sentido antihorario por el signo que salía anteriormente. Entonces este ángulo acá también es igual a 2 θ, que es igual a 63,11 grados, si mal no recuerdo. Sí. Bien. Entonces, la posición del máximo ya conocemos, que es en este caso esta posición. Perdón, es este centro del máximo. Después también conocemos este que es el valor del mínimo. Y lo que ahora tenemos que determinar es la posición de, en este caso, los valores del eje U y B. Las inercias centroidales ya están calculadas según lo que decía el ítem A. Los momentos, las inercias centroidales principales, ya que nosotros calculamos la inercia máxima y la inercia mínima. Y después pide determinar la inercia del producto de inercia con respecto al eje U y B, donde acá nosotros vemos que la rotación es de 50 grados. Entonces, para poder graficar esto en el eje, eh, perdón, en el gráfico del círculo de Moore, lo que nosotros tenemos que hacer es girar a partir del eje X en el mismo sentido de rotación, pero el valor del ángulo correspondiente al doble del ángulo de rotación en el gráfico original. Es decir, en este caso nosotros tenemos que girar 100 grados para hallar la dirección del eje U, siempre correspondiendo al sentido de rotación que nosotros tenemos acá. Como pasamos del eje X al eje U en sentido antihorario, un valor de 50 grados en el círculo de Moore a partir del eje X, también giramos 100, en este caso 100 grados para hallar el eje U. Entonces, esto representa al eje U. Y el que está diametralmente opuesto sería entonces el eje B, donde esto sería para nosotros 2 veces el ángulo alfa, que en este caso sería igual a 100 grados. Y esto, como vimos anteriormente, es igual a 63,11 grados. Entonces, si nosotros queremos hallar las proyecciones de estos vectores, perdón, de estas componentes, entonces lo que hacemos nosotros es extender una línea acá, extender una línea acá, y obviamente la determinación de la inercia en U va a ser igual al centro más el radio por coseno de 2 alfa menos 2 θ. Entonces, nosotros sabemos cuánto vale el radio, cuánto vale el ángulo θ. La inercia en B va a ser igual al centro menos el radio por coseno de 2 alfa menos 2 θ. Entonces, la idea es cargar estos valores de radio, que en este caso es 29, 219, 772,86. El radio es 18, 020, 961,49. Entonces sería el centro más el radio por coseno de 2 por 50 menos 63,11. Entonces la inercia en U para mí es igual a 43.632.747,55 centímetros a la cuarta. Y la inercia en B es igual al centro menos el radio por coseno de la 14.806.798,17 centímetros a la cuarta. Si yo quiero hallar el producto de inercia, como ustedes ven, es solamente la proyección vertical, que sería este,
la inercia V. Entonces yo aplico la inercia con respecto a V es igual a R por seno de 2 alfa menos 2 tita. En este caso, el signo tiene que estar especificado por el punto P1', que sería este, y este sería el punto P2'. Entonces, como el P1' está por encima del horizontal, entonces este sería el signo final que nosotros tendríamos. Entonces hago R por el seno del ángulo, y es igual al producto de inercia V, que es 10.817.634,38 centímetros a la cuarta. Y eso sería el resultado final de este ejercicio.